Muy buenas noches, amada iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Una vez más, les habla su hermano y amigo David Guerrero. Y en esta nueva oportunidad que el Señor me brinda de compartir la palabra de Dios con ustedes, les traigo una palabra que lleva por título: Espera en Dios y Él hará. Uno de los defectos grandes que tenemos los hombres es la impaciencia. La impaciencia nos lleva a cometer errores. La impaciencia nos lleva a tomar caminos que no han sido marcados por el Señor. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero hoy la palabra de Dios nos insta a que seamos pacientes y esperemos en Él. Aprendamos, de acuerdo a la palabra de Dios, a esperar en Cristo Jesús. Quiero compartir la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Allí vemos a un hombre que supo esperar en Dios. Vemos a un hombre que para tomar decisiones en su vida siempre esperó escuchar la voz de Dios. Un hombre que fue paciente, no se movía hasta tanto no llegara a sus oídos la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios le dice estas palabras a Elías, y Elías las cumple fielmente. Pero pasado un tiempo, este arroyo se seca. Pero aunque el arroyo se seca, Elías permanece allí y espera escuchar nuevamente la voz de Dios. Pero yo te pregunto en esta hora, amado hermano, amado amigo, ¿tú eres paciente para esperar la voz de Dios? ¿No das un paso sin que Dios sea quien te diga hacia dónde debes ir? ¿O tomas tus propias decisiones, aunque te equivoques? A través de esta palabra vamos a aprender a ser pacientes y a esperar en Dios. El arroyo se seca, pero Elías permanece allí esperando la voz de Dios. Y vemos más adelante que en el verso 8 dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías esperó esta orden dada por Dios para poder moverse del arroyo donde Dios le había dicho que permaneciera. Elías se levanta y llega a donde esta viuda. Cualquiera esperaría llegar a la casa de una viuda y esperar una escena brillante, esperar una escena de abundancia, esperar una escena donde sobraba el alimento, pero no fue así. Elías encuentra una escena de escasez, una escena de hambre, una escena de mucha necesidad. Pero él confiaba en su corazón, porque quien le dio la orden de llegar a la casa de esta viuda fue el Señor. Y si el Señor le dijo: ve, porque yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente, a Elías no le quedaba otra sino el obedecer. Pero amado hermano,
Cuando tú te encuentras en una escena de escasez, en una escena de grandes necesidades, ¿qué haces? ¿Tomas tus propias decisiones o esperas en Dios? Vemos claramente que Elías no miró las circunstancias de esta mujer. En el corazón de Elías solamente estaba hacer la voluntad de Dios. En el corazón de Elías estaba el ser obediente a Dios. En el corazón de Elías estaba la confianza de que el Dios que le había enviado a la casa de esta viuda, este Dios le iba a proveer. Y el Dios de Elías es el mismo Dios hoy para ti y para mí. Este Dios de Elías es el mismo que hoy sigue dándonos la provisión diaria. Es el mismo Dios que hoy nos da el pan nuestro de cada día. Es el mismo Dios que provee la salud. Es el mismo Dios que provee el vestido. Es el mismo Dios que provee el techo. Entonces, ¿por qué desesperarnos? Si el Dios de Elías es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Solamente tenemos que confiar en Dios y esperar en Él, porque lo que Él te ha prometido, Él lo hará, pero lo hará en su tiempo. Lo hará cuando usted y yo tengamos la fe suficiente para esperar en Él. Elías mira unas circunstancias muy adversas a la que de pronto tú y yo esperábamos encontrar. Pero Elías, allí, con su fidelidad a Dios, esperó en Dios. Vemos de que esta viuda no tenía nada que ofrecerle a Elías, pero ya Elías tenía una palabra dada por Dios. Yo he dado orden a una mujer que te sustente. Una viuda que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite para ella comer y su hijo, y esperar luego la muerte, porque ya no quedaba más para ellos que este poquito de harina y un poquito de aceite. Pero Elías tenía en su corazón de que Dios no le fallaba, que si Dios le prometió de que esta mujer lo iba a sustentar, Dios cumpliría su palabra. Pero amado hermano, cuando tú y yo quedamos en medio de necesidades, en medio de adversidades, ¿qué hacemos? ¿Esperamos en Dios o recurrimos a la ayuda del hombre? Recurrimos al banco, recurrimos al gota a gota, antes que esperar en Dios. Pero aquí Elías nos da un ejemplo claro de lo que es esperar en Dios, de lo que es confiar en un Dios que todo lo puede, de lo que es confiar en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Elías nos da un claro ejemplo de creerle a Dios, a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que nunca falla, a ese Dios que es fiel, aunque tú y yo le seamos infieles. Vemos de que Elías esperó y confió en Dios. No salió del arroyo hasta cuando no recibió la orden de Dios y llega donde esta viuda. Y la historia del desarrollo de esta historia, tú y yo la conocemos. Elías le dice a la mujer, prepara y dame a mí primero. Y la mujer fue obediente a lo que Elías le dice, de tal manera que la harina no escaseó, ni el aceite disminuyó. Es decir, se cumplió la orden dada por Dios. He dado orden a una mujer de que te sustente. Y allí Elías permaneció y fue sustentado por esta mujer viuda. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Y esta es la confianza, amado hermano, amado amigo, que tú y yo debemos tener. La confianza en el Dios que todo lo puede. Quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Salmos,
capítulo 37, los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Qué preciosa palabra, ¿cierto? Deleítate asimismo en Jehová. ¿En qué te deleitas tú, amado hermano, amado amigo? Dice claramente, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones, los deseos, los anhelos que hay en nuestros corazones. Solamente Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, las puede hacer. Solamente Él nos puede conceder el anhelo más profundo que hay en nuestros corazones. El hombre te podrá hacer promesas. Posiblemente algunas las podrá cumplir, pero Dios, todas las promesas que te ha dado a ti y todas las promesas que me ha dado a mí, Él las cumplirá. Solamente tú y yo debemos esperar en Él. Debemos esperar y ser pacientes. Debemos confiar, porque Él, en el tiempo suyo, Él lo hará. En el tiempo de Dios, tus sueños y mis sueños se harán realidad. En el tiempo de Dios, tus proyectos, tus anhelos, tus metas se harán realidad, al igual que las mías. Pero, amado hermano, no te desesperes. Aunque en el momento todo lo que está alrededor tuyo sea contrario a lo que tú esperas, sigue confiando en Dios y Él hará. Aunque ahora el día esté gris, sigue confiando en Dios porque Él lo hará. Aunque la enfermedad, el dictamen médico sea grave, confía en Dios porque Él lo hará. ¿En quién has depositado tu confianza? ¿En el hombre? ¿En el dinero? ¿En el poder político, social y económico? Hoy te invito a que solamente confíes en Dios, a que solamente pongas tu fe y tu esperanza en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Amén. Quiero que por medio de esta palabra tengamos bien claro lo que es confiar en Dios, lo que es esperar en Dios. Mira lo que nos dice el Salmo número 42, verso número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Aunque tu alma y mi alma se abatan dentro de nosotros, debemos seguir confiando en Dios, debemos seguir esperando en Dios, porque Él es nuestra salvación, porque Él es tu Dios y mi Dios, y solamente en Él debemos esperar. La palabra de Dios es clara cuando dice de que Dios siempre cumple sus promesas. Tu Dios y mi Dios es un Dios real, es un Dios que nos lleva a confiar, reconociendo de que en Él todo es posible. Miramos el texto en el Salmo 118, los versículos 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Sí, amado hermano. La palabra también nos dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ahora aquí estamos viendo que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vemos que mejor es confiar en Jehová que en príncipes. ¿En dónde vamos a tener nuestra fe y nuestra confianza? Solamente en Jehová Dios.
Solamente en Él debemos esperar y solamente en Él debemos confiar. Pero también miramos lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Dios mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Más claro, no lo podemos ver. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no miente. Lo que Dios te ha prometido, espera en Él y Él lo hará. Aunque hoy no lo veas, pero confía en Dios y mañana lo verás. Aunque mañana posiblemente tampoco lo veas, confía en Dios, porque en su tiempo lo verás. No dejemos de confiar en Dios, no dejemos de esperar en Dios, porque Él, tarde que temprano, hará realidad cada una de sus promesas que te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Confiemos plenamente en el Señor. Confiemos de que tarde que temprano, cuando menos tú y yo lo esperemos, veremos el cumplimiento de cada una de sus promesas en nuestras vidas. Por eso hoy yo te invito, amado hermano, amado amigo, a que pongas tu fe y esperanza plenamente en Dios, en Cristo Jesús, su Hijo amado. Miremos otro texto que está en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Hasta cuándo está dispuesto usted, amado hermano, a esperar en Dios? La palabra de Job es clara cuando dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Significa de que Job estaba dispuesto a esperar en Dios hasta su propia muerte. Para Job no había ninguna otra opción que no estuviera en las manos de Dios. Para Job prefería morir antes de buscar ayuda en el hombre. Job tenía bien claro de que su proveedor era Dios, de que él tenía una dependencia única y exclusivamente en su Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Espera en Dios, amado amigo, amado hermano. Esperemos en Dios, porque Él en su tiempo lo va a hacer realidad. Él en su tiempo hará posible todo lo que tú y yo le hemos pedido. Él en su tiempo hará realidad cada una de sus promesas, dada a cada uno de nosotros. Por eso hoy, amado hermano, esta palabra es para invitarnos a que continuemos esperando en Dios, aunque hoy no veamos nada a nuestro favor. Sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando porque sabemos de que Él lo hará. Sabemos de que Él cumplirá cada una de sus promesas. Sabemos de que en Él, el que espera en Él, verá cumplida cada una de sus promesas en su vida. Pero también la palabra de Dios nos enseña el tropiezo que trae la desesperación, el tropiezo que trae el no esperar en Dios. Cuando tú y yo nos desesperamos, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Cuando tú y yo no esperamos en Dios, los resultados son desastrosos. Quiero darte dos ejemplos bien claros que están en la palabra de Dios. El primero se encuentra en 1 Samuel, capítulo 28, a partir del versículo número 6. Hablando del rey Saúl. Dice así la palabra de Dios. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim,
ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl consultó a Jehová, pero no encontró respuesta inmediata. Y la impaciencia lo lleva entonces a consultar a una mujer adivina. Su impaciencia lo llevó a consultar a una mujer a la cual él no debía haber consultado. ¿Por qué? Porque se desesperó. Creyó de que podía confiar en el hombre en vez de esperar en Dios. Y este fue un error fatal para este hombre. Este error lo llevó a que Dios lo desechara. Este error o esta desesperación lo llevó a ser desechado por Dios y a que Dios le apartara de él su Santo Espíritu. Este error o esta desesperación lo llevó a que Dios tomara a un nuevo hombre como sucesor de Saúl para ser rey del pueblo de Dios, de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque no fue capaz de esperar. No fue capaz de tener paciencia y esperar en Dios. Por eso, hoy te invito a que esperes en Dios. Te invito a que tengas paciencia y esperes en Dios. Otra palabra de Dios que nos da ejemplo de lo que es la impaciencia y a lo que nos puede llevar la impaciencia se encuentra en 1 Samuel capítulo 13, los versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A Saúl se le había dicho que debía haber esperado al profeta Samuel durante 7 días. Y cumplidos los 7 días, Samuel no se presentó, sino un poquito más tarde. Saúl no esperó la llegada del profeta Samuel y él presentó el holocausto. ¿Qué llevó a Saúl a cometer este error? La impaciencia. Por eso, amado hermano, amado amigo, ten paciencia y espera en Dios. Ten paciencia porque lo que Él te ha prometido, Él lo hará. Por eso te invito una vez más a que tengas la confianza puesta totalmente en Dios y esperes en Dios. Espero en Cristo Jesús de que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida, como lo ha sido para el ministerio que el Señor me ha dado. Quiero finalizar con la palabra de Dios que dice en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sí, amado hermano, aunque te sientas débil y las fuerzas te falten, sigue esperando en Dios, porque el cumplimiento de sus promesas va a llegar a tu vida y a mi vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones a la familia de la fe.